Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. En el video de hoy veremos el tema de cómo escoger e instalar un estanque de agua. Punto 1. Utilización. Este tipo de estanque sirve para acumulación de agua y líquidos. Para la acumulación de líquidos con densidad de hasta 1 kilogramo por litro, como puede ser el agua, deben emplearse estanques del tipo estándar, que es la línea EVS. En segundo lugar, para acumulación de líquidos con una densidad de hasta 1,3 kilogramos por litro, como podría ser un fertilizante para riego, deben emplearse estanques reforzados. Esta es la línea EVR. Y por último, para acumulación de líquidos con densidad de hasta 1,8 kilogramos por litro, deben emplearse los estanques extra reforzados, que son la línea EVEX. Los líquidos para almacenar deben ser químicamente compatibles con el polietileno. Por ende, hay que verificar la hoja de seguridad del producto a almacenar, vale decir las condiciones de almacenaje. Por último, también no se recomienda almacenar productos a menos de 5 grados Celsius ni a más de 40 grados Celsius. Punto 2. Condiciones generales de instalación. En primer lugar, veamos la instalación sobre superficie. Cualquier estanque, ya sea de la línea estándar o los que son reforzados o los que son extra reforzados, se pueden instalar sobre la superficie. Para estanques con volúmenes inferiores a 5.400 litros, se puede instalar sobre el terreno con una capa de arena compactada y nivelada. Si el terreno presenta agua residual o es propenso a humedecerse, deben colocarse sobre una base de hormigón lisa y nivelada, donde el diseño, espesor, dosificación y resistencia de la base de apoyo deberán ser calculados por un profesional en función del peso del estanque y tipo de suelo. Para estanques con volúmenes de 5.400 litros en adelante, se deben colocar sobre una losa de hormigón armado que esté a nivel, cuyo diseño, espesor, dosificación y resistencia deberán ser calculados por un profesional en función del peso del estanque lleno y también del tipo de suelo. La base plana debe ser siempre mayor al diámetro del estanque, no debe quedar ninguna parte de la base expuesta o sin soporte. La base debe ser completamente limpia, hay que evitar piedras o protuberancias que puedan deformar la base del estanque. Y en caso de zona de viento se deben colocar ligas de sujeción cruzada para que quede seguro el montaje de nuestro estanque. Instalación sobre torre. Los estanques deben instalarse sobre una superficie completamente plana. Por lo tanto, la superficie de la torre debe ser lo más lisa y plana en lo posible. La base de la torre debe contener toda la base de apoyo del mismo. La torre debe ser calculada por un profesional calificado de forma que sea capaz de resistir el peso del estanque lleno. Y por temas de seguridad, los estanques deben amarrarse de forma cruzada. Ahora veamos la instalación del estanque semienterrado. Solo se recomienda hacer este tipo de instalación de un estanque semienterrado para la línea reforzado y para la línea extra reforzado. Algunas recomendaciones. Primero, hay que realizar una excavación que debe exceder en 20 centímetros el diámetro mayor que el estanque. También se deberá colocar el estanque sobre una superficie plana y compactada. En tercer lugar, se debe llenar el estanque con agua, pero de forma simultánea también se debe rellenar los costados del estanque. Y por último, el estanque siempre debe estar lleno hasta el nivel de la superficie. También debemos considerar que el sistema debe contar con una entrada, con una salida, con venteo y rebalse, según las reglas de conexión de accesorios. Paso número 3. Regla de conexión. En general, los estanques deben contar con los accesorios que van a poder ver en las siguientes imágenes. En primer lugar, necesitamos rebalse, que tiene como objetivo evitar el sobrellenado del estanque. Se recomienda que el rebalse cumpla con las siguientes indicaciones. En caso de entrada por presión, el rebalse debe ser el doble del diámetro de la entrada. En el caso de que sea por entrada gravitacional, el rebalse debe ser un 25% por sobre el diámetro de entrada. En segundo lugar, veamos el venteo.
tiene como objetivo permitir el ingreso o la salida del aire. De esta manera se evita el colapso del estanque en caso de un llenado o vaciado rápido. En tercer lugar, necesitamos un despiche. Se coloca en la parte inferior del estanque con el objetivo de permitir el vaciado en caso de contingencia o limpieza de este. En cuarto lugar, necesitamos junta de expansión elastómeras para conexiones en la alimentación y descarga. Las uniones entre los estanques y las líneas de alimentación o descarga deben ser flexibles, específicamente juntas de expansión elastómeras de manera que puedan absorber las vibraciones, golpes de ariete y deformaciones propias del estanque en el proceso de llenado y vaciado. También necesitamos soporte de accesorios. Todos los accesorios deben apoyarse sobre soportes empotrados, ya sea al suelo o fijaciones en una estructura, de manera que el estanque no sufra deformación producto del peso de estos. También necesitamos vasos comunicantes. Para la conexión de dos o más estanques, estas deben realizarse hacia una línea independiente. La conexión hacia la línea de abastecimiento deben considerar juntas de expansión y soportes empotrados a modo de prevenir esfuerzos laterales sobre la línea y esfuerzos verticales provocados por el precio propio de la línea sobre la pared del estanque. Paso número 4. Advertencias. Evite que el estanque sobresalga de la base o radier. Evitar apoyar el estanque sobre superficies irregulares. En tercer lugar, hay que evitar conectarse directamente al estanque. Debe emplearse juntas de expansión. También hay que evitar el uso de durmientes o bases de madera u otro material que no sean uniformes. No utilizar bases o radieres de superficie menor que la del estanque. Y por último, evitar instalar accesorios sin emplear un soporte empotrado. Paso número 5. Tabla de controles y mantenciones a realizar. En la siguiente tabla pueden ver 3 columnas: el equipo, el procedimiento y la frecuencia. Un ejemplo sería chequear las válvulas, que está en la columna equipo. ¿Cuál es el procedimiento? Es simplemente una observación. Y la frecuencia, esto se debe hacer de forma mensual. Ahí pueden pausar y pueden chequear esta tabla y todas las acciones a realizar para dar una correcta mantención. Por último, recapitulemos y destaquemos algunos tips o recomendaciones. Recuerden que tenemos 3 tipos de estanques: estándar, reforzado y extra reforzado. Dependiendo de nuestras necesidades y requerimientos, tenemos que definir cuál es el tipo de estanque y también cuál es el tipo de instalación que vamos a requerir. Indistintamente del estanque o del tipo de instalación, es muy importante que la base donde va a ir montado nuestro estanque sea una superficie que esté totalmente nivelada, que no tenga ningún tipo de irregularidad, y si puede ser compactada o hormigón armado según los requerimientos del estanque. Y por último, también no se olviden de que cada elemento del estanque tiene que estar presente en la instalación. Eso, amigos, un gusto, nos vemos en un próximo video.